Un saludo para todos los hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. El día de hoy quiero hablar sobre la nación de Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel de Dios? Ya que hay mucha confusión sobre este tema. Muchos piensan que el Señor desechó a Israel y la iglesia, los que somos creyentes hoy en día, reemplazamos a la nación de Israel como el Israel de Dios. Pero yo creo que esta idea está equivocada. Y la realidad es que nosotros sí somos el pueblo de Dios a través de la fe, pero somos el pueblo de Dios espiritual y no reemplazamos de ninguna manera al Israel étnico, el Israel físico, que a día de hoy no son contados como pueblo de Dios porque no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, rechazan a Cristo, entonces siguen en sus pecados, en sus delitos y no son contados como pueblo de Dios. Pero físicamente sí son el pueblo elegido por Dios, de la simiente de Abraham. Pero muchos argumentan que porque Israel está en pecados, hay mucha maldad, mucha corrupción en esa nación. El Señor simplemente los desechó. Pero debemos entender que en toda la historia bíblica Israel cometió pecados muy fuertes, vivió en pecados terribles en contra de Dios y Dios no los desechó por eso. Así que al día de hoy, si vemos a la nación de Israel que está en tanta corrupción y tantos pecados en contra de Dios, eso no quiere decir que el Señor no tenga misericordia de ellos en un futuro. Y sabemos que el Señor volverá a tratar con ellos en la tribulación. Por eso es importante el dispensacionalismo y dividir correctamente la palabra del Señor. Así que existen dos naciones de Israel, la espiritual y la física. La espiritual somos la iglesia y yo creo que el apóstol Pablo lo deja en claro. Pero vamos a leer Romanos 11 para tener una mejor visión bíblica. Así que vamos a Romanos 11 y aquí Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si, por, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el verso 16. Y vemos que el apóstol Pablo es claro, el Señor no desechó a Israel, simplemente
lo que ocurre es que Israel está cegado momentáneamente para que se cumplan las escrituras, pero en la tribulación, o sea, en los finales tiempos, en los tiempos finales, el Señor volverá a tratar con la nación de Israel y libertará a Israel, luchará por Israel y restaurará a Israel. Ah, así que mucho cuidado con hablar en contra de la nación de Israel o ser antisemita, porque la realidad es que el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y si tú maldices a Israel, si tú estás en contra de Israel, estás en contra de la nación de Dios. No importa que ellos cometan atrocidades o pecados tremendos, Dios no desecha a su nación. Dios tiene un pacto con Abraham y Dios no puede quebrantar su pacto. Y siempre el Señor ha visto a Israel como su nación, a la etnia, al Israel físico. Y sabemos que hay un Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia, en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, yo creo que hace esa división entre el Israel espiritual y el Israel físico. Y él mismo habla que él es del Israel físico también, porque es de la tribu de Benjamín, es israelita. Así que lo que él tenía en su corazón, el deseo era también de restauración para Israel y de salvación. Y el Señor lo hará en un futuro. Así que hay que dividir la palabra correctamente, entender que Dios no ha desechado a su pueblo, no ha reemplazado. La teología del reemplazo es una enseñanza falsa. El Señor no ha desechado a su pueblo, simplemente ha acontecido a Israel endurecimiento momentáneo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles entre, se restaurará a la nación de Israel y todo Israel será salvo, el completo, cuando entren todos y todos los gentiles y todos los judíos étnicos que serán salvos. Ahí será realmente cuando todo Israel será salvo. Así que no debemos jactarnos ni creer que nosotros reemplazamos a la nación de Dios, mucho menos por los pecados que cometen, ya que si vemos toda la historia bíblica, Israel siempre estuvo involucrada en pecados tremendos, incluso hacían sacrificios de niños, toda clase de inmundicia. Pero el Señor nunca les negó el perdón y la misericordia. Y Dios siempre vio a Israel diferente a otras naciones porque es su pueblo. Así que hay que entender que hay el Israel espiritual y también el Israel étnico. Y ninguno de esos reemplaza al otro. Simplemente hay que trazar bien la escritura y dividir correctamente. Como lo hacía Pablo, él hace esa división. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video.